Hola, buenas, bienvenidos al espacio de entrevistas de Canal Europa. Hoy nos acompaña María José Nicolás, secretaria general del Observatorio Europeo de Análisis y Prevención de la Desinformación. Evidentemente, la lucha contra las fake news y la necesidad que las instituciones europeas tienen de hacer llegar correctamente su mensaje es uno de los grandes objetivos del futuro de la Unión Europea. Por eso contamos hoy con una experta en estos temas y con alguien que está desde un observatorio europeo dirigiendo el trabajo para intentar que los ciudadanos europeos tengan la información más adecuada de lo que sucede en nuestro entorno europeo. En primer lugar, evidentemente, muchas gracias, María José, por estar con nosotros y enhorabuena, y debo dar la enhorabuena desde un medio de comunicación como es Canal Europa por el trabajo que estáis haciendo en el Observatorio en una batalla por la libertad y la lucha por que los ciudadanos europeos estén informados debidamente y no caigan en la manipulación de la desinformación. Bueno, en primer lugar, una pregunta que estamos haciendo genérica a todos nuestros invitados es si crees que la Unión Europea y sus instituciones han estado a la altura de la crisis que ha provocado la pandemia, y hablo sanitariamente, económicamente y socialmente. A ver, ¿han estado las instituciones europeas a la altura? Es difícil contestar esta pregunta. Y es difícil contestar cuando se ha visto la progresión que precisamente han tenido las instituciones europeas desde, vamos a hablar, el mes de enero del año pasado, del 2020. Podemos decir ahora que han estado a la altura, pero no lo vimos así en aquel momento, en el que cuando en Italia pues ocurre pues esa tragedia humana que todos vivimos, teníamos una Comisión Europea que la presidenta acababa de tomar posesión hace un mes, en el mes de diciembre. Unas instituciones europeas cuyos altos cargos todavía estaban en muchos casos ni siquiera nombrados. Y sinceramente se actuó tarde. Quien diga lo contrario, bueno, pues tendrá que justificarlo. Yo creo que se actuó tarde, que fuimos con retraso y que hubo descoordinación y que hubo por parte también de la Organización Mundial de la Salud, pues quizás una falta de haberse coordinado mejor con las instituciones europeas. Esto es al final lo que al final acabamos diciendo siempre, ¿no? Bueno, ¿quién tuvo la culpa? Pues la tuvimos todos. También los gobiernos a nivel de Estado, ¿no? Actuó con retraso, en nuestra opinión, pero por una serie de cúmulos de circunstancias que nadie podía esperar. En ese momento, principios del 2020, las instituciones europeas estaban volcadas, por supuesto, con esa nueva comisión recién formada, hace un mes, estaba volcada en luchar contra esas amenazas de terrorismo, por supuesto, para terminar de salir de una crisis económica, con todo el tema de la inmigración y de los refugiados, y de pronto nos encontramos en esta situación y yo creo que faltó agilidad para darse cuenta de la dimensión de la tragedia a la que nos enfrentábamos. Y de pronto, bueno, nos sorprendieron esas imágenes en Italia que nadie pensaba que pudiera ocurrir en un país europeo. A partir de ahí, en el mes de marzo ya la Comisión estaba tomando medidas, ¿vale? Entonces, bueno, inmediatamente la Comisión, pues obviamente acudió a la ayuda con material sanitario que se recibió en el mes de marzo, con medidas económicas para ayudar a esas empresas y a esos gobiernos que tenían que confinar a la población, ¿no? Medidas para que la gente pudiera cobrar prestaciones por ERTE o medidas para que las empresas que seguían trabajando pudieran cumplir pues con las mínimas medidas de seguridad para que esto no fuera más. Por lo tanto, visto en la distancia, tomó las medidas necesarias. Ahí está el plan de vacunación, ahí está toda la estrategia para salir de la crisis que genera esta pandemia, pero en mi opinión personal, con un poquito de retraso por esa serie de circunstancias no inherentes a las propias instituciones europeas, sino a todos los actores que en ese momento a nivel mundial influían en una pandemia. Actores que, quiero recordar que incluso habían presidentes de gobierno negacionistas, que negaban que esto era una pandemia. Claro, era muy difícil. Yo creo que ha sido bueno que la presidenta de la Comisión Europea sea una médico. Creo que eso ha sido muy bueno y creo que eso con el tiempo se reconocerá que al final los profesionales sanitarios
son los que tienen que llevar las riendas en esto. Y sin embargo eso no lo hemos vivido así y seguimos, desde mi opinión, sin vivirlo así. Vemos que al final aquí pues todo el mundo habla de la pandemia, todo el mundo habla del virus, todo el mundo habla de las medidas sanitarias que se tienen que tomar y sobre todo personas que no tienen ni la formación ni la experiencia para hacerlo. De ahí surge la desinformación y es caldo de cultivo pues para bulos, para fake news y para que los enemigos de Europa y de la democracia pues encuentren pues una ocasión única para atacarnos, que es lo que están haciendo. Según los análisis que están realizados por tu observatorio, ¿cuáles han sido los principales contenidos fake empleados en 2020 para atacar a la Unión Europea en plena pandemia? Bueno, los principales contenidos fake han sido sobre todo atacar a las propias instituciones europeas como instituciones que no estaban preparadas para tomar medidas en este sentido. Y, perdón, está sonando el teléfono, ya ha terminado. Lo siento, no lo he puesto en silencio. No hay ningún problema. Los principales contenidos fake han sido sobre todo negar la voz de las personas autorizadas para recomendar a los gobiernos y a las propias instituciones europeas. Me explico. La política en una situación de catástrofe y de crisis, la política en general que se debe de tomar es una política de mensajes claros, concretos y concisos. Eso personas como tú y como yo que vivimos y trabajamos en el mundo de comunicación lo tenemos claro. Sin embargo, aquí se daban muchos mensajes no tan claros y muy largos, con lo cual al final lo que llega a la población es, pues, al final la población no sabe entre tanta carga informativa qué es verdad y qué no es verdad, qué es lo que tienen que, a quién tienen que seguir, cuáles son las recomendaciones adecuadas y qué es aquello que, bueno, que todo, es que aquí veíamos en tertulias, en medios de comunicación, en internet, en redes sociales, y no digo solamente las redes sociales al uso de Facebook, Twitter, Instagram, sino en lo que más todo el día están los ciudadanos son en WhatsApp, en Telegram. En esas redes sociales es donde ha corrido los bulos, es donde ha corrido la desinformación y afortunadamente la Comisión Europea, las instituciones europeas habían aprobado un código ético para las grandes plataformas y tenían las herramientas para inmediatamente coordinarse con ellas. Pero esas otras redes de comunicación personal, ahí quien ha actuado, ahí no se puede actuar si no es con una formación adecuada de los ciudadanos y no la tenían. La digitalización estaba empezando. Hemos hecho una inversión en digitalización, pero queda mucho para hacer para formar a los ciudadanos en cómo detectar los bulos, cómo detectar la información, las noticias falsas y cómo no hacer caso pues, a todo lo que nos llega por redes sociales. Ahí queda, bueno, ahí detectamos que había una gran bolsa de bulos, de fake, de desinformación y contra eso lo que desde el Observatorio de Análisis y Prevención de la Desinformación hemos hecho durante el 2020, bueno, con mucho esfuerzo, con muchas medidas de seguridad, ha sido colaborar con la Comisión en España, con la Oficina del Parlamento Europeo en España, con universidades y también con colegios, las escuelas europeas, en dar formación directamente a los ciudadanos sobre alfabetización digital, sobre cómo detectar la verdadera información, sobre todo pues que hay que fiarse de las fuentes oficiales primero y contrastar segundo. Ese ha sido lo que hemos estado haciendo en este último año.